Muy bien, el día de hoy vamos a ver lo que es cartografía conceptual. Mm, Cartografía conceptual, para empezar, es una metodología de formación de conceptos científicos y desde luego una estrategia didáctica desarrollada ya por el año 2000 por el doctor Tobón, y tiene sus bases teóricas en otros autores que vamos a ver ahora. Bueno, dentro del saber conocer, los conceptos y las habilidades cognitivas para construir y movilizar los conocimientos van a ser un componente fundamental en toda competencia. Recuerden que está el saber ser, saber conocer y el saber hacer. Entonces el saber conocer juega un papel fundamental. Es el saber conocer donde vamos a estructurar nuestros conocimientos más profundos, duraderos y los que van a ser necesarios para abordar las diferentes situaciones del mundo real y el ámbito laboral profesional en el cual nos vamos a desemplear, que se va a ver reflejado en la capacidad que nosotros tengamos de interpretar, argumentar y pues dar un criterio hacia algo. De lo contrario, si no desarrollamos el saber conocer, la parte teórica, al no poseer conceptos científicos en nuestro bagaje cultural, la persona va a tener vacíos, falencias, limitaciones para comprender a los demás, incluso comprender su propia realidad, ¿ya? Y le va a ser difícil construir una actuación idónea frente a esa realidad o frente a su entorno laboral o profesional. Por lo pronto debemos comenzar diciendo qué son los conceptos. De acuerdo con investigaciones recientes, los conceptos son estructuras cognitivas o esquemas cognitivos profundos que construyen las personas con el fin de comprender la realidad personal, realidad social, ambiental, laboral, profesional, científica, como ustedes quieran verlo, toda la realidad, para buscar relaciones entre las experiencias, las cosas o fenómenos, y de ahí pensar en cómo abordarlas y cómo actuar frente a ellas, ¿no? Los conceptos se forman en las personas, evidentemente, en nosotros, a partir de las experiencias que vamos a vivir, mediante la construcción de generalizaciones sobre los objetos, ¿no? Por ejemplo, el concepto casa representa una generalización de características comunes de lo que es casa, pues, ¿no? Pero no refleja una casa en particular. Una casa podría ser de 2 pisos, de 3 pisos, 4 pisos, con una piscina, sin piscina, una casa modesta, no lo sé. Entonces, más o menos por ahí va. Los conceptos académicos o científicos, en cambio, se crean mediante la investigación y es necesario aprenderlos, interiorizarlos, para realizar actividades y poder resolver problemas de algún determinado contexto en el cual nos estemos desenvolviendo. También representan regularidades en los objetos o procesos, ¿no? Cómo se van construyendo y se aplican de una forma consciente a través de los procesos de formación que vivimos, como el aprendizaje a lo largo de la vida. Constantemente vamos aprendiendo nuevos conceptos, la educación formal, la capacitación que podamos recibir, la formación autodidacta que podamos tener y la formación continua en general, ¿no? Entonces, para interiorizar lo que son los conceptos e integrar estos conceptos científicos, es preciso que el estudiante, la persona, el capacitado, aborde problemas de los cuales él pueda poner en práctica esos conceptos teóricos que ha aprendido, esa teoría, ese conocimiento, ¿no? Mediante esas acciones, él va a comprender prácticamente su utilidad de ese concepto. Esto le va a permitir que esos conceptos se establezcan en la memoria a largo plazo. Y cuando sea necesario que él utilice estos conceptos, van a pasar a la memoria de trabajo. Recuerden la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial, todos los estímulos que recibimos, ¿no? Dura de 3 a 7 segundos, todo esto lo tiene igual en el canal, lo han visto en lo que es psicología cognitiva.
Luego la memoria a corto plazo, que es un almacenamiento que se podría decir que dura un día aproximadamente. Y la memoria a largo plazo, que es el almacén que tenemos prácticamente sobre la información que recibimos. La memoria de trabajo que le acabo de mencionar es la memoria a corto plazo. Cuando necesitamos un concepto que hemos aprendido, pues lo que hace la memoria a corto plazo es traer de la memoria a largo plazo ese concepto y poder exteriorizarlo. Y cuando vamos a aprender algo mediante el repaso, mediante la interiorización o ese concepto lo hemos llevado a la práctica, hemos tenido una experiencia de eso, pasa de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo y a la largo plazo donde no se olvida. Bueno, entonces básicamente eso. El propósito es que las personas puedan asimilar estos conceptos científicos, ¿no? Y que sean relevantes para él, para desarrollar su competencia, con base en que él deberá aprender a resolver problemas, porque eso es una competencia, ¿no? Que tengan significado prácticamente para él, pasando de lo más sencillo hasta lo más complejo. En este caso, la cartografía pasa de un eje nocional a una aplicación en la realidad, que lo vamos a ver más adelante. Como le había dicho al principio, ya pasando a lo que es cartografía conceptual. La cartografía conceptual es una estrategia didáctica que ha desarrollado Tobón, el doctor Tobón, por los años 2000, 2003, con el propósito de poder orientar la formación de conceptos científicos en sus estudiantes, también en los técnicos, en los docentes, en los profesionales, en expertos de diversas áreas, ¿no? Respecto a alguna determinada competencia que está establecida, ya sea en un programa educativo, en un programa de capacitación o formación de talento humano, o quizás una competencia que está establecida en el perfil de egreso de ese estudiante. Asimismo, se le puede dar cualquier otra utilidad con que la persona quiera aprender algunos conceptos nuevos, ¿no? O reforzar algo que él ya sabe, ¿no? Entonces, para eso se utiliza lo que es la cartografía conceptual, dirigida a esas personas, la han creado. La cartografía conceptual como estrategia metodológica para la formación de estos conceptos científicos se va a desarrollar mediante un ciclo que tiene algunas fases, ¿no? Análisis de conocimientos previos, esto nos parece algo familiar, si tomamos a uso lo vamos a ver por qué. Entonces, sigamos, el ciclo consta de una fase: análisis de conocimientos previos, indagación, construcción cartográfica y argumentación textual y oral, ¿no? Entonces todo eso implica que cada fase debe ser autorreflexiva y autorregulada. Tiene que estar ahí la autorreflexión y la autorregulación por parte de esa persona que está aprendiendo, de ese estudiante, de esa persona que está siendo capacitada, o nosotros mismos de una manera autodidacta. De esa forma, lo que se busca es que esta persona construya un concepto científico desde 7 ejes básicos, que van partiendo del nocional, categorial, diferenciación, subdivisión, vinculación, categorización y ejemplificación, utilizando el apoyo de la estrategia gráfica de mapa, que ya hemos visto en anteriores clases de lo que es el mapa. Todos estos pasos se van a ir desarrollando en el transcurso de las clases, al igual que hemos hecho con los mapas conceptuales. Se va a ver una parte teórica que es esta, y luego va a haber una parte práctica en la cual se les va a pedir que ustedes realicen, ¿no? Se irá a usar un software, el CMATool me parece bastante bueno, aunque sería bueno utilizar otro que te permita inducir o incluir ahí mismo imágenes, ¿no? Entonces, dicho todo esto, está la parte teórica, y en la parte práctica se va a ir viendo cada una de las fases. La cartografía conceptual surge en la investigación, mediante la investigación en acción educativa, a partir de una serie de experiencias educativas que tenían los autores, ¿no? En 1998, recuerden que en 2003 es que ya Tobón lo publica. A lo largo de ese proceso, un grupo de docentes analizaron y reflexionaron sobre sus prácticas pedagógicas en el campo de la formación específica de esos conceptos científicos, o sea, del saber conocer, la parte teórica, en diversos ciclos educativos, no solamente en un ciclo. Hicieron sus indagaciones de la bibliografía que existía en ese área sobre ese tema, diagnosticaron cuáles son sus falencias. A partir de esto reconstruyeron
su práctica docente con unas nuevas actividades de mediación pedagógica para poder formar estos conceptos científicos. Bueno, esto lo aplicaron y lo evaluaron, vieron cuáles eran sus beneficios, comparándolo en la práctica con diferentes cursos, ¿no? Como vieron que ha obtenido resultados en el aprendizaje, procedieron a sistematizar todo el proceso, tomando como base otras estrategias didácticas, ¿no? Para la formación de conceptos, como por ejemplo los mentefactos de Zuviría, que ahorita les voy a mostrar una imagen. Ya, primero tomaron los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales los conocemos a fondo y lo tienen aquí en las clases, cómo se elaboran y qué son los mapas conceptuales, ¿no? Entonces, como punto de partida para esta teoría tomaron lo que es los mapas conceptuales en un inicio. Luego, los mentefactos, que es lo que están viendo en la pantalla, la reflexión y análisis de esa fase del proceso que se ha descrito, pues, ¿no? Entonces, todo esto lo va a presentar el 2003. Entonces, la cartografía conceptual es una de las muchas estrategias didácticas que se vienen utilizando para la formación de competencias, tanto en la educación como en la gestión de talento humano, mediante procesos de formación, ¿no? Formación de formadores y expertos, a esas personas en lo que es el área organizacional, ¿no? En una serie de diferentes países, ¿no? Entonces, siempre se debe entender que el docente o el capacitador es un mediador, no es alguien que va a impartir una charla magistral. Entonces, sí o sí va a pasar por eso que le digo, la reflexión y la autorregulación. Los voy a dejar mejor con una imagen que es cartografía. Ya luego vamos viendo. Esos son los mapas. No va. Pasa que tengo que explicar el origen. Y pues mejor los dejo con lo que es la cartografía. Que no lo junté, parece. No lo junté la cartografía. Al final los vamos a juntar la cartografía. A lo más importante se me olvidó. Voy a buscar imagen. Vamos a poner imagen 7. Esto es una cartografía. Los pasos. Entonces vamos a poner acá. Para poder seguir. Para que más o menos sigamos un orden, ¿no? Que es la cartografía. Vamos a terminar esto. Cerramos. Ya. Muy bien. Entonces, como se fue dando esto, fueron formando a expertos, a personas en el área organizacional, a docentes, para poder implementar lo que es la cartografía. Se tomó en cuenta algunas cosas o se dio recomendaciones para estas personas que van a ir a formar. Uno, la formación docente en la estrategia cartográfica conceptual debe ser mediante talleres. Esto implica que ese docente lo haga. El taller implica que una persona haga algo, ¿no? Puede ser seminario, videos, tutoriales, libros o documentos, dependiendo de cuál es el estilo de aprendizaje con el que se identifique esa persona. La autoevaluación del docente en torno a cómo
ha llevado a cabo los conceptos científicos en sus estudiantes, también es un punto importante que el docente evalúe cómo es que sus estudiantes están interiorizando en su curso esos conceptos científicos. La planificación de la aplicación de la cartografía conceptual en sus estudiantes o en cualquier determinado curso que él esté dando debe seguir un ciclo de aprendizaje, como todas las estrategias didácticas tienen, como hemos visto, COL, ABP, el estudio de caso, portafolio, cada una lleva sus pasos que hay que cumplir, incluso el proyecto formativo, ¿no? Pero en este caso tienen que tener en cuenta esos 7 ejes básicos que son propuestos por Tobón para la construcción de un concepto científico que lo están viendo en pantalla. La ejecución y evaluación de la estrategia mediante actividades que sean acordes al concepto científico que queremos construir. No es lo mismo construir, qué sé yo, un concepto de resiliencia como construir un concepto de resistencia o transferencia. Entonces hay diferentes conceptos que se construyen de diferentes maneras, o fisiología o fisiopato, no sabemos. Bueno, la evaluación continua de esta práctica docente tiene que tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de la misma formación que tienen respecto a los conceptos con la cartografía conceptual. ¿Ya? Hay que ponerlo en práctica en lo que es el aula. Muy bien, ahora sí lo que hace rato mencionaba, la cartografía conceptual se ha ido estructurando conforme ha pasado el tiempo y estos estudios que acabamos de mencionar desde 1998, si no me equivoco, hasta 2003 que Tobón lo publica. ¿Qué es lo que hizo? Toma en cuenta, como les digo, de la teoría de mentefactos conceptuales de Zuviría, ¿no? Vamos a ponerlo ahora así para que lo vean. ¿Dónde está mentefactos? Esto no es. Este de aquí y cerramos esto. Esa estructura del mentefacto conceptual, que es de Daniel Zuviría, ¿no? Es la que toma esencialmente de esta teoría de Zuviría va a tomar o va a retomar 4 partes importantes y clásicas: la supraordinación, la infraordinación, la isordinación y la exclusión. Y a estas 4 le va a agregar 3 más adicionales, que es el eje nocional del concepto, la vinculación y la ejemplificación. Ya luego otra fuente teórica, por una manera de llamarlo, van a ser los mapas mentales, de los cuales él va a retomar la estructura con la cual se construyen, para que la persona pueda representar mediante palabras, claves, relaciones, imágenes, símbolos, colores, lo que la persona crea. Este de los mapas mentales lo toma de Busan. Ahora mismo le muestro una imagen. Aquí está. Ya, hay como ven imágenes, enlaces, colores. Básicamente de ahí también toma eso. Y luego, otro punto importante es que toma el aprendizaje significativo de Ausubel y de Novak, ¿no? Que les voy a poner la imagen de estos dos señores. Ahí está. Básicamente esas serían las fuentes teóricas de lo que es la cartografía conceptual. Ahora, ¿cómo es que se estructura un concepto científico? ¿Cuál es la propuesta de la cartografía conceptual? O sea, ¿qué es lo que nos viene a proponer? Si hemos visto que hay 3 teorías en las que se basan, incluso hay una que tiene igual esa fase, solamente que aquí se lamentó algunas cuantas. Bueno, un concepto científico se construye mediante las generalizaciones que se realizan a través de observaciones empíricas, sistemáticas de la realidad, y que se representan en un conjunto de hechos y procesos, ¿no? Dicha realidad abstracta, el significado, se representa mediante una palabra que es el significante.
Para esto también les traje unas imágenes para que puedan ver. Hay que recordar un poco a Saussure para entender el significado significante. Entonces tachamos esto y abrimos acá. Saussure y el signo lingüístico, ¿no? Significantes son esos sonidos, esas letras, la R, la O, la S y la A, ¿no? Y significado es en sí eso, flor de rosal notable por su belleza y color. Eso es el significado y el significante son esos sonidos. Veamos otro ejemplo. Significado y significante. Significantes son, como lo había dicho anteriormente, ahora vamos a tachar esto. Ahí arriba son los sonidos. Entonces podemos ver que ahí está la M, la A, la N, todas esas letras. Y arriba el significado es la fruta, alimento, el medio de transporte, el automóvil de 4 ruedas. Mujer sería un humano femenino, ¿no? Y así. Vamos a tapar esto. Esto igual, esto. Y lo he dejado abierto todo. Ya, aquí está. Muy bien. Entonces lo que vamos a dejar abierto es esto. Bueno, ahí está igual, un poco significado, significante, árbol y esto. Un poco recordando lingüística de Saussure. Ahora sí, creo que es la imagen con la que nos vamos a quedar. Ahí está cómo ha quedado prácticamente los ejes de la cartografía, ¿no? Bueno, sigamos con lo nuestro. Bajo esos ejes es que vamos a construir lo que es la cartografía conceptual, con un ejemplo y usando un software de ayuda, puede ser el Sematul. A ver, algo importante de los conceptos científicos que debemos tener en cuenta. Mediante estos conceptos científicos, académicos, las personas interpretan, argumentan, proponen actividades y desde luego soluciones a los problemas, tomando como base el conocimiento disciplinar acumulado que tienen. Entonces la parte teórica es importante a la hora de estar en el trabajo, en tu desarrollo profesional, estudiantil, donde quiera que estés. Entonces, contenido teórico es importante. ¿Por qué? En la forma en que te expresas. Si hay contenido teórico en tu bagaje cultural, puedes expresarte de una mejor manera. Bueno, para poder sistematizar todo esto, se utilizan los libros, artículos científicos, videos. Pero además de eso es necesario que tengan presente en su mente y que fluyan y actúen de una manera natural estos conceptos, estas definiciones. No quiere decir que nos vamos a convertir en una enciclopedia andante, pero sí es necesario entender algunas definiciones y conceptos, ¿no? De ahí que mientras más conceptos científicos conozcamos, tengamos nosotros, y cuanto mejor estén relacionados con otros conceptos ahí dentro de nosotros, la persona tendrá más recursos para poder aplicarlo y tendrá más posibilidades de generar nuevos conceptos. Poder expresarse en otras palabras, ¿no? En la cartografía conceptual es importante entonces que se establezcan esa diferenciación, ¿no? Entre lo que es nociones, conceptos y categorías, ¿no? A ver, entonces lo que es la cartografía conceptual busca, pues no, en primer lugar, dice que es necesario que el concepto que vamos a aprender, el concepto científico, esté basado en la investigación y que sea una construcción argumentada y que esté establecida desde luego en una comunidad académica. Hoy en día con el Facebook, las redes sociales, es normal ver diferentes conceptos ahí rodando por el internet, incluso errados, los cuales nosotros nos apropiamos y los hablamos mal, como el tema de tóxico. No existe un término tal como tóxico en lo que es la terminología, ¿no? En psicoterapia. Entonces, hay que tener cuidado. Y muchas veces igual esos típicos memes en los cuales te dicen
qué sé yo, el último que vi dice zoofilia, amor a los animalitos de peluche, o sea, tonterías, ¿no? Entonces, para aprender un concepto, lo primero y lo más importante es necesario que ese concepto que estamos aprendiendo esté basado en investigación y que sea una construcción argumentada de diferentes fuentes y que esté establecido en una comunidad académica. En este caso el término tóxico no está, ¿no? En segundo lugar, otro punto importante, el concepto científico debe tener al menos tres dimensiones, que sea de una clase general a la que pertenece, características que lo puedan hacer único y que se puedan diferenciar entre otros conceptos, ¿no? Ahora, la estructura de la cartografía conceptual es la que tenemos en la pantalla y para poder aplicarla, pues tenemos que abrir un programa que nos permite ir escribiendo y desarrollando un ejemplo, ¿no? Porque es la única forma que podemos aprender la cartografía haciéndola. Pero aquí vamos adelantándonos antes de que podamos hacer el tutorial en alguna otra ocasión, porque este módulo se está acabando. Entonces ahí está el concepto al medio, con amarillo, el concepto científico que quieren formar. Y pues ya saben, debe ser basado en teoría, debe estar argumentado y demás cosas, ¿no? Luego de eso tenemos lo nocional, lo categorial, la exclusión, la vinculación, las características centrales, subclases y ejemplificación. Esas son como las fases que tenemos que transitar para poder aprender lo que es un concepto científico. Que esto lo podemos desarrollar con un ejemplo como se hizo en el mapa conceptual, ¿no? Para que sea más provechoso y se aprenda mucho mejor. Ahora mismo podría darle una explicación detallada a cada uno, pero no habría dónde asentar esa parte teórica. Lo que vamos a hacer es poder trabajarlo en un software conforme vaya construyendo la cartografía conceptual, ir diciéndole en qué consiste cada parte teórica y cómo la estoy aplicando. Vale, entonces por hoy día lo dejamos aquí y ya seguimos en otra ocasión con lo que viene a ser la aplicación de esto. Reciban un abrazo fraterno y pues nos vemos en la reunión Zoom para poder hacer el cierre de la materia. Un abrazo grande.